Pienso que esto está muy determinado por las políticas económicas que se han venido aplicando, donde al Estado se le han ido reduciendo funciones. Y ya la actividad política no es la mediación, como era en el pasado, entre los intereses de la población y los intereses del sector público y privado, sino que los políticos hoy en día se han reducido a gobernar, a generar políticas públicas más en favor de sus intereses particulares y privados y no tanto en favor de la población. Otro hecho que está contribuyendo a la descomposición de todo el sistema político es la enorme ambición de poder y de recursos monetarios. La corrupción no solamente drena recursos públicos, sino que también genera desconsuelo, desgano y desánimo con los políticos. Y eso ha hecho que la clase política y los políticos hayan entrado en una situación de crisis y de falta de credibilidad. Aquí se habla que Estados Unidos prácticamente es quien ha venido dominando la política y por qué no decirlo, la clase política. Cuando Estados Unidos se va a Medio Oriente a guerrear, su clase política en América Latina, en particular en Honduras, se le descompone, entra en componentes con el crimen, entra en componentes con la corrupción. Nos ha llevado a este estadio en que nos encontramos hoy. Es que todos estos fenómenos que están ocurriendo en el mundo pasa necesariamente por la pérdida de la centralidad del poder. Estados Unidos está dejando de ser aquella nación que en el pasado estableció regímenes, muchas veces regímenes antidemocráticos, pero que como quiera que sea mantenía un cierto liderazgo planetario. Estados Unidos hoy en día se desenvuelve con mucha dificultad y estamos entrando ya de la era unipolar, digamos, a una era multipolar, donde hay muchos centros de poder, donde los Estados Unidos está dejando de ser la principal potencia para tener que compartir responsabilidades y a veces hasta enemistades con otros países. Todos estos fenómenos hay que verlos de manera conectada y relacionada, porque lo hemos visto, una vez que Estados Unidos se ocupa de África, se ocupa de Asia, se ocupa de Medio Oriente, descuida otras regiones. Eso quiere decir que ha perdido esa capacidad de liderazgo mundial que tenía en el pasado. Es decir, que este factor ha venido a impactar directamente en la clase política, porque hemos venido observando que incluso ha perdido hasta legitimidad moral, como para considerarse como el representante de los intereses de la sociedad. No, pues naturalmente, en una coyuntura como la actual, los políticos han dejado de ser mediadores, como he señalado, entre los intereses sociales y los intereses públicos y privados. En una coyuntura como esa, la clase política pierde credibilidad, la clase política pierde liderazgo, la población cada día que pasa creen menos en los políticos porque ya no son capaces de contribuir a la solución de los problemas de toda la sociedad. Apenas son capaces de dictar políticas que favorecen sus intereses mezquinos o los intereses de grupos particulares. En el contexto nacional, ¿usted cree que estos políticos tengan esa legitimidad como para estar en el gobierno o estar desde la oposición? Bueno, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, hace ya mucho tiempo perdieron la razón de ser como clase dirigente, como grupo dirigente de la sociedad. Lo que ocurre es que, dado a los poderes que ellos mantienen en todas las instancias, han logrado mantener esa condición de dirigentes, digamos, desde el Estado. Pero ya moralmente, éticamente, ya la clase política que tenemos debió haberla sucedido o debió haber desaparecido. Lo que ocurre es que en lo social las cosas no desaparecen cuando hay deseos, sino cuando hay unas ciertas circunstancias, cuando esta clase política sea, digamos, desde la ciudadanía pueda generar un nuevo liderazgo. Lo peligroso, y en esto también hay que ser realista, es que
no avisoramos el nuevo liderazgo. Por el contrario, ante el fracaso de la política tradicional pueden venir políticos o líderes que ellos mismos se declaran que no son políticos y que en consecuencia no tendrán ni la capacidad ni el talento para dirigir los destinos de la nación. ¿Usted cree que en esta coyuntura nos podemos encontrar una nueva clase política que incluso aparezcan por ahí infiltrados, populistas, como algunos ultras, por ejemplo? No, si eso ya lo estamos viendo en América Latina, lo vimos en Guatemala, ¿verdad? Recientemente, y las tendencias se están dando. En Costa Rica también se está dando un nuevo liderazgo, los nuevos partidos, la tradición ha sido derrotada, pero eso no nos da garantía de solución de los problemas. Mientras no haya una ciudadanía conformada, un latinoamericano, un centroamericano, un hondureño consciente de su responsabilidad y que asuma su rol, que exija y que participe activamente en los asuntos políticos y en la exigencia por las mejores de las condiciones de vida, esto no va a cambiar. Finalizo con esta pregunta, don Pablo. ¿Qué propuesta se puede hacer para tener una nueva institucionalidad, pero sobre todo una nueva clase política que sepa administrar esa institucionalidad? Una discusión, un debate, un diálogo transparente, un diálogo que no esté orientado necesariamente para los temas electorales, ni para un reparto del poder político, sino un diálogo propositivo, un diálogo que oriente hacia el empoderamiento de la ciudadanía a fin de que sea partícipe en la solución de los problemas.